Hola a todos de nuevo, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta última presentación sobre antimicrobianos, donde vamos a centrarnos ya a hablar en concreto de cada una de las familias grandes o grupos grandes de antimicrobianos, y voy a intentar hacer hincapié en quizás aquellas particularidades más importantes del punto de vista clínico que conviene recordar cuando usamos uno u otro. Para empezar, vean que quizás el grupo más numeroso sería el de los beta-lactámicos, que incluyen las penicilinas, las cefalosporinas y las carbapenens. Ahí, como ven, en la parte inferior derecha tienen la estructura de uno de ellos, y en común todos tienen el anillo beta-lactámico, que está representado en rojo en esa figura. El mecanismo de acción de todos ellos es inhibir la enzima transpeptidasa de la bacteria, que es necesaria para unir los componentes de la pared celular. Obviamente nosotros no tenemos pared celulares en nuestras células, por tanto son sustancias que apenas tienen toxicidad para los mamíferos. Los beta-lactámicos son bactericidas, pero a diferencia de la mayoría de los bactericidas, tienen una forma de acción que es tiempo dependiente. Por tanto, es una excepción, si quieren, a la regla de que la mayoría de los bactericidas se comportan de forma concentración dependiente. En general son todos muy solubles en agua, lo que implica que no van a penetrar bien a los espacios intracelulares, pero como ven ahí sí llegan bien a todos los espacios extracelulares. Tienen por lo general un volumen de distribución bajo, y al ser también muy solubles en agua, obviamente se eliminan muy bien por la orina, lo hacen la mayoría de forma intacta, lo que es bueno a la hora de si queremos tratar una infección del tracto urinario. Y como ven, pues tienen una vida media bastante baja, de tan solo unas pocas horas, que es una desventaja porque vamos a tener que administrarlos frecuentemente de 2 a 3 veces al día. Ahí tienen algunos de los nombres corrientes para cada uno de ellos, tanto de las penicilinas como las cefalosporinas y las carbapenens. Si se acuerdan, en la presentación anterior decíamos que tanto la amoxicilina como la ampicilina, que eran dos penicilinas de amplio espectro, se combinaban muy frecuentemente con el ácido clavulámico. ¿Por qué es esto? Pues aquí lo tenemos representado en esta imagen. Como ven, tenemos un cultivo de bacterias, en este caso de Escherichia coli, que están en crecimiento y que cuando se ponen en presencia de amoxicilina solamente, pues no ocurre nada, siguen creciendo. ¿Por qué es esto? Porque esa Escherichia coli obviamente es resistente, produce una enzima que es una beta-lactamasa que destruye la amoxicilina. Sin embargo, vean que cuando lo combinamos con el ácido clavulámico, sí se recupera o restaura la actividad de esa amoxicilina destruyendo a las bacterias. El ácido clavulámico en realidad lo que hace es tiene un anillo beta-lactámico muy similar a la amoxicilina, pero se une irreversiblemente a la enzima beta-lactamasa de la bacteria, por lo que es un inhibidor suicida. Como acabamos de decir, la mayoría de las penicilinas son bastante solubles en agua, y ahí lo tienen representado también en esta gráfica. Vean que si administramos penicilina sódica por vía intramuscular, que es lo que ocurre cuando administramos el benzaproc, que tienen ahí representado, la penicilina sódica entra toda del músculo a la sangre muy rápidamente. Es decir, que la absorción es prácticamente inmediata en pocos minutos. Y igualmente que entra rápido, vean que sale casi toda volando en cuestión de 3 o 4 horas. Eso obviamente pues no interesa. Fíjense las maravillas que ha hecho la industria farmacéutica. La ha unido a sustancias como la procaína y la benzatina, que la hacen mucho menos soluble en agua, y que cuando la administramos en el cuerpo, en este caso por vía intramuscular, se van a separar de la molécula de la penicilina, pero lo van a hacer muy lentamente, de tal manera que el paso desde el sitio de inyección, desde el músculo a la sangre, va a venir dado por la velocidad en que se parte ese enlace entre
la penicilina y la procaína o la benzatina. Entonces, como ven, al final el objetivo deseado, que sería pues mantener concentraciones de penicilina G en la sangre por encima de un umbral mínimo, que sería pues la MIC o la concentración mínima inhibitoria. Imagínense que en este caso vamos a poner que fuese de un valor de 0,5 unidades de penicilina por mililitro. Pues fíjense que ese producto, el Benzaproc, sería efectivo por al menos 3 días, es decir, va a mantener las concentraciones de penicilina circulando en la sangre por encima del umbral mínimo inhibitorio durante al menos 3 días. Como acabamos de decir, las penicilinas y las cefalosporinas se eliminan de forma intacta por la orina, y eso lo tienen representado en esta figura. Fíjense que se llegan a alcanzar concentraciones en la orina que son de hasta 400 veces mayores que en el plasma. Ahí tienen una nefrona representada. Vean que la mayoría de las penicilinas se elimina muy poco por filtración glomerular. Sin embargo, cuando pasan esos capilares junto a los túbulos contorneados proximales, existen transportadores que reconocen esa penicilina y la captan y la introducen en la orina. Entonces, en realidad, el mecanismo de excreción de las penicilinas principal es por transporte activo desde los túbulos hacia el interior de la orina. Otras de las cosas fascinantes que han hecho la industria farmacéutica es hacer productos como el que tienen aquí representado. Esto es una penicilina que se alcanza concentraciones más altas en la leche que en la sangre después de administrarla por vía intramuscular, que lo tienen representado ahí. Fíjense que después de una inyección intramuscular pasa primero a sangre, que sería la curva que tienen en color gris, y la cantidad que entra a leche es alrededor de 4 veces mayores de las que existen presentes en ese mismo momento en la sangre. Esto en realidad sería imposible para las penicilinas clásicas de toda la vida. Entonces vean que en este caso lo que ha hecho la industria farmacéutica es combinar la molécula de penicilina con otra que es la dietilaminoetanol, dando lugar a una molécula que sería el penamato de hidrohidrato. Este penamato de hidrohidrato, no, a diferencia de la penicilina G, no es tan soluble en agua, lo que implica que puede difundir bien a través de la membrana, es decir, que puede entrar bien a la glándula mamaria y donde está la infección en la ubre. Cuando entra en la leche, se hidroliza el enlace éster, es decir, se parte esa molécula y separa el dietilaminoetanol por un lado, que no se ve ahí, representado en esa figura de la derecha, y por otra parte queda la penicilina G libre o benzilpenicilina, que es en realidad la molécula terapéuticamente activa. Entonces vean que el mensaje de esta diapositiva es que en realidad ya no podemos generalizar diciendo que todas las penicilinas son muy solubles en agua y no van a penetrar bien a sitios donde tengan que atravesar membranas. Como ven aquí, eso con la tecnología pues ya se ha solventado. Aparte de que el penamato de hidrohidrato puede penetrar bien las membranas, fíjense que el que se alcancen concentraciones más altas dentro de la leche tiene que ver con la pequeña diferencia que hay de pH menor en la leche con respecto al suero. Entonces el penamato, que en realidad es una molécula una base débil, puede penetrar fácilmente dentro de la leche y una vez entra se hidroliza, es decir, se va a separar la benzilpenicilina de la molécula de
aminoetanol y la benzilpenicilina, que es un ácido débil, se acumula en la leche por lo que se llama atrapamiento iónico, es decir, la parte que está ionizada de la penicilina es mucho mayor que la no ionizada, por tanto no puede regresar al plasma. Otra de las grandes familias son los aminoglucósidos. Estos, como ven, lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas uniéndose al fragmento 30S del ribosoma. Vean que son bactericidas y, como la mayoría de los bactericidas, tienen un efecto que es concentración dependiente, y también son muy solubles en agua al igual que las penicilinas, y las consecuencias pues es que también penetran bien en los espacios extracelulares, pero no dentro de la célula. También se van a excretar de forma intacta a través de la orina. Tienen una vida media pequeña, por lo que es una desventaja. Hay que administrarlos muy frecuentemente, y también, al ser demasiado solubles en agua, pues tienen una mala absorción oral porque no atraviesan bien las membranas de los enterocitos. Entonces habría que administrarlos por una vía parenteral, a menos que el problema sea una enteritis infecciosa. Algunos de los nombres representativos son la streptomicina, la neomicina, la kanamicina, la gentamicina, y vean que, a diferencia de la mayoría de los otros antimicrobianos, estos quizás sean los que están mejor reconocidos por su potencial nefrotóxico, y a altas dosis pues pueden producir también daños en la cóclea y ser ototóxicos. El otro grupo grandísimo de antimicrobianos son las tetraciclinas. Vean que también se unen al fragmento 30S del ribosoma, igual que hacían los aminoglucósidos, por tanto inhiben la síntesis de proteínas, y a diferencia de los anteriores, estos son bacteriostáticos y son los clásicos que tienen una acción que es tiempo dependiente. Ahí tienen algunos de los nombres representativos: la oxitetraciclina, la clortetraciclina, la doxiciclina. Fíjense que tienen capacidad de unirse a cationes divalentes y trivalentes, como son el calcio, el magnesio, el hierro. Por tanto, se recomienda no dar con la leche ni con antiácidos, porque pues la leche va a impedir que se absorban bien por el tracto digestivo. También vean que descoloran los dientes en los animales jóvenes, y una de las características es que penetran muy bien en todos los tejidos, tienen un volumen de distribución alto, incluido todos los compartimentos transcelulares, como eran el sistema nervioso central, la próstata, la leche, las articulaciones, el ojo. Como habíamos dicho anteriormente, son muy peligrosos en caballos, sobre todo por la vía oral, están totalmente contraindicados, y en rumiantes, si se dan por mucho tiempo, hay un riesgo de producir suprainfecciones y lo que serían ruminitis por hongos, levaduras o bacterias. Ahí tienen representado en la figura de abajo que las tetraciclinas se van a unir al fragmento 30S del ribosoma de las bacterias y por tanto impiden la síntesis de proteínas. Vean que aquí están todas las aplicaciones terapéuticas de las tetraciclinas. Lo único que quiero resaltar de este gráfico es que, si ven, hay bacterias que son intracelulares, como son la clamidia, las espiroquetas, como la leptospira y la borrelia, y por tanto, como decíamos anteriormente, penetran bien dentro de la célula y tienen buena eficacia frente a dichos microbios. El otro grupo grande son las sulfonamidas. Vean que también son bacteriostáticas. Sin embargo, cuando las combinamos con el trimethoprim, se dice que son bactericidas. También, igual que las tetraciclinas, son muy liposolubles, tienen un volumen de distribución alto, por tanto entran bien dentro de las células y en todos los tejidos. Vean que se alcanzan concentraciones de alrededor del 80% en lo que sería el espacio transcelular. Ahí abajo tienen representado
el sitio de acción concreto de las sulfonamidas, veas que van a intervenir en la ruta metabólica de lo que es la síntesis de una de las vitaminas B, que es el ácido tetrahidrofólico, y que es necesario como cofactor en la síntesis pues, de ácidos nucleicos y proteínas. A las sulfonamidas impiden el paso del ácido paraminobenzoico a ácido fólico, y el trimetropin actúa en el siguiente paso, que sería ya la activación del ácido fólico al ácido tetrahidrofólico. Aquí tienen la razón de por qué se combina el trimetropin con las sulfonamidas. Vean que actúan de forma sinérgica. Cuando se combinan las dos, básicamente el crecimiento de las bacterias completamente se suprime, mientras que cuando se dan por separado no son tan efectivos. El otro grupo grandísimo, estos no son antibióticos, son antimicrobianos, son las fluoroquinolonas. Y vean que estas actúan a nivel de la ADN girasa de las bacterias, con lo que se degradan los cromosomas. Todas ellas son bactericidas, actúan, ahí me he equivocado, actúan de forma concentración dependiente, eso está equivocado, y vean que tienen un volumen de distribución también muy alto, por lo que penetran bien en sitios difíciles de llegar, como son el sistema nervioso central, el hueso, la próstata, la glándula mamaria, y ahí tienen algunos de los más representativos: la difloxacilina, la enrofloxacina, la morbofloxacina. Como ven, todos ellos acaban en sacina. Se recomienda evitar en animales en crecimiento por más de 14 días porque impide el crecimiento del cartílago articular. Otro grupo no tan numeroso son el cloranfenicol y el florfenicol. Estos también inhiben la síntesis de proteínas, se unen a la unidad 50S del ribosoma, y vean que tienen una acción bacteriostática y también tienen un volumen de distribución muy alto, por lo que penetran bien en casi todos los tejidos. El otro grupo grande que tendríamos que citar son los macrólidos y las lincosamidas. Acuérdense que estos son los que decíamos que son bastante peligrosos en animales en especies que tienen fermentación posterior, como son el caballo. Vean que también inhiben la síntesis de proteínas, uniéndose a la fracción 50S del ribosoma. Son bacteriostáticos, tienen un volumen de distribución también muy alto por ser muy liposolubles. Ahí tienen algunos de los nombres representativos. Tenemos la eritromicina, la tirosina, la claritromicina, y dentro de las lincosamidas está la lincomicina. Y por último hay que decir que hay algunos de ese grupo que tampoco se pueden usar en rumiantes, como son la eritromicina, y en general la mayoría de ellos, ahí tienen representados sobre todo la tirosina en caballos, y ninguna de las lincosamidas a animales de fermentación posterior. Si se acuerdan de las presentaciones anteriores, decíamos que lo ideal sería seleccionar el antimicrobiano en base a qué tipo de bacteria está produciendo la infección, y para eso hay que mandar al laboratorio, y lo ideal sería hacer también un antibiograma. Cuando no tenemos esa información, la selección normalmente la vamos a hacer en base a qué tipo de órgano o sistema está afectado. Entonces vean, si lo que tenemos es una infección de la sangre, una septicemia, ahí tienen los patógenos más corrientes que las producen, y en este caso normalmente se considera que existe un riesgo alto para la vida del animal, y es cuando se aconseja combinar dos antimicrobianos que actúen por mecanismos distintos. Entonces ahí tienen algunas de las combinaciones que se pueden hacer. Como ven, tenemos los aminoglucósidos y los beta-lactámicos, son combinaciones muy corrientes. Ahí tienen representado la ampicilina con cualquiera de los aminoglucósidos, o también se hacen combinaciones como son la cefalosporina con la clindamicina. No está ahí presente, pero también se combinan mucho los beta-lactámicos con el metronidazol,
que también ambos son bactericidas. Si no corre riesgo la vida del animal, normalmente se aconseja simplemente dar un solo tipo de antimicrobiano, aunque sea de amplio espectro, pero no se aconseja hacer combinaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, infecciones del tracto urinario en perros y en gatos. Ahí tienen las bacterias más corrientes que suelen estar implicadas y a continuación vienen los antibióticos de primera elección y otros alternativos. Vean que las infecciones de la vejiga y los riñones en general se tratan bien en 10 o 14 días y si se recurre, entonces sí se aconseja hacer cultivos. Si se trata de un síndrome urológico felino, es decir, que es por piedras en el tracto urinario, normalmente no hay infección y no se aconseja en la mayoría de las veces pues tratar con antibióticos. Vean que abajo también incluyen la próstata. La próstata es un espacio transcelular, es decir, que es difícil de acceso para la mayoría de los fármacos y entonces, como ven ahí, pues se van a escoger aquellos que tienen un alto volumen de distribución. En este caso han puesto ahí las sulfonamidas que potenciadas con el trimethoprim o las fluoroquinolonas. Si hablamos de traqueobronquitis en perros y en gatos, vean que hay patógenos como son la bordetela bronquiséptica y el micoplasma que son de difícil acceso porque están fuera de la célula en lo que sería la luz de los bronquios. La mayoría de los procesos son virales, no obstante, para impedir que se compliquen con bordetela o micoplasma, pues sí se aconseja dar antimicrobianos. Las vías de los bronquios se consideran un espacio transcelular, por lo que es difícil de llegar, y se aconseja dar fármacos que tienen un alto volumen de distribución si vamos a usarlos por vía sistémica, a menos que vayamos obviamente a usar la vía inhalatoria, que sí permite que fármacos solubles en agua como serían la gentamicina se puedan llegar rápidamente a través de una nebulización. Acuérdense que el parénquima pulmonar está considerado como un espacio intersticial.